Soy el profesor Martín Linares Chavarría, el profe 7. En esta ocasión vamos a ver sobre el conflicto y la justicia restaurativa como complemento para el área de desarrollo personal de Aprendo en Casa. Vamos a ver en primer lugar nuestra situación, cómo se está dando nuestra realidad de la justicia. Lamentablemente vemos que unos pocos ganan mucho, 41.000 soles, 27.000 soles, mientras que la gente común está ganando 750 soles o mucho menos todavía, y eso no les alcanza para nada. Y hemos visto un caso ahora de un artista que gana 30.000 soles por una charla motivacional supuestamente en el Ministerio de Cultura. Esa es una injusticia y una cachetada a la pobreza, ¿no? Vemos también que el hambre no deja a los niños. El hambre no va a esperar. El hambre está siempre ahí. Y por eso que tienen que salir los padres a trabajar. En este tiempo de pandemia, ¿cómo podemos dar esa comida a los que más necesitan? El bono no ha llegado a todos y esa injusticia de las municipalidades que tenían que haber repartido a los lugares más pobres y ni siquiera han llegado. ¿Cuántos políticos han ido a los cerros, a los lugares más recónditos en sus campañas a ofrecerle luz, agua, buenas condiciones, y ahora en tiempo de COVID ni siquiera se acercan? Esa es una gran injusticia, aprovechándose de los demás. Los problemas familiares que hay, los conflictos que hay, también se comete injusticia porque los niños, los hijos son los más afectados, donde la familia se acusa solamente a un solo culpable y lamentablemente la injusticia también se da en la familia. Hay injusticia familiar, hay injusticia política, hay injusticia económica, hay injusticia en nuestro país, pero no podemos dejar de lado esto y tenemos que hacerle frente. Entonces nuestro aprendizaje esperado es comprender el conflicto desde la justicia restaurativa y reflexionar sobre una situación de conflicto familiar desde la justicia restaurativa. Entonces primero vamos a comprender algunos conceptos. ¿Qué es el conflicto? Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes, entre el papá y la mamá, entre los hijos y los padres. Puede ser una oposición, una discusión, un problema, un apuro o una situación complicada que pueden tener los padres con los hijos o entre hermanos, ¿no? Si este conflicto familiar se repite de manera indiscriminada en nuestro país, esto va a afectar a toda la comunidad y lo estamos viendo. Los problemas familiares que hay en nuestro país se ve reflejado en la sociedad. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia es darle a cada cual lo que se merece, otorgarle a cada quien lo que realmente se merece de acuerdo a sus actos y comportamientos, ¿no? Y entonces la justicia restaurativa será un proceso en el que todas las partes interesadas, afectadas por una injusticia, tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por esta y decidir qué se debe hacer para reparar un posible daño. En la familia tienen la oportunidad de reparar el daño que se ha causado por ese conflicto. Entonces vamos a comprender el conflicto desde esta justicia restaurativa. Siempre en nuestras familias tenemos situaciones familiares que puede haber entre una oposición y una u otra, o hay diferentes posturas dentro de nuestras familias. Siempre eso es normal, que pueda haber conflicto en nuestra familia. Entonces,
esa situación familiar se puede convertir en un conflicto. Y ese conflicto, esa oposición que hay entre uno y el otro, trae problemas de convivencia familiar. Y esos problemas de convivencia familiar pueden ser la violencia, puede ser la separación del uno y del otro, el abandono de los hijos. Entonces, por eso es que es necesario buscar una solución a ese conflicto. Desde la perspectiva de la justicia restaurativa, entonces la familia va a decir, vamos a discutir juntos para ver cómo hemos sido afectados y decidir qué se debe hacer para reparar los daños. Todo el conjunto de la familia se reúne para discutir y buscar una solución. Entonces, vamos a abordar este conflicto desde la justicia restaurativa. Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar lo sucedido. Cada una de las partes, papá, mamá, hijos, debe reflexionar lo que está sucediendo en nuestra familia. No podemos pasar por lista gorda la situación. Cada uno debe hacerse cargo de esta reflexión de lo que está pasando, del conflicto. Como segundo paso, debemos reconocer, toda la familia debe reconocer las actitudes y comportamientos y creencias cuando sucede un conflicto, porque cada uno, el papá, la mamá y los hijos, tienen sus propios comportamientos y actitudes y creencias cuando pasa un conflicto. Uno de repente lo puede dejar por alto, no pasa nada, otros sí se ponen más preocupados, otros se frustran y así sucesivamente. Entonces cada uno de los miembros de la familia tiene que comprender y conocer cómo cada uno asume el conflicto. Entonces el tercer paso es asumir el dolor causado. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un remordimiento porque yo soy el causante. Tengo que reconocer que yo soy el que ha cometido esa falta. Tengo que reconocer y tener un remordimiento, dolor de corazón de todas las cosas que he causado. Es muy importante no justificar lo que pasó. Hay que ser responsables de ese conflicto. Yo asumo lo que yo he realizado. Yo asumo cuál es mi postura ante este conflicto. No podemos justificar lo que ya no importa, no pasó nada. Sí pasó algo y eso debe ser reparado. Es por eso que debemos encontrar un nuevo yo, tener la capacidad del redescubrimiento. Somos personas buenas, no somos malas. Cometemos errores, cometemos equivocaciones, sí. Por eso que yo tengo que reconocer que me he equivocado. Tengo que reconocer que he causado ese dolor, ese conflicto. Y entonces vuelvo a mi estado natural de ser bueno. Entonces debo encontrar ese nuevo yo, el redescubrimiento. Y luego debo reparar el daño a la persona afectada. Debo comprometerme a reparar el daño, ya sea material, espiritual, ¿no? Ya sea buscando una solución entre todos. Ese reparar el daño es un compromiso. Y para que llegue a la reconciliación. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Es decir, que la familia tiene que abrir su corazón para el diálogo y la reconciliación. Tiene que abrir la familia para darse un abrazo entre uno y el otro, el afectado y el que ha cometido el error, ¿no? En primer lugar, la reconciliación es con uno mismo. Decirse, yo he cometido esta falta y me perdono.
muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos y seguimos frustrados ante el conflicto que he realizado. Debo perdonarme a mí mismo, debo reconciliarme conmigo mismo para poder reconciliarme con los demás. Luego que me he reconciliado conmigo mismo, tengo que ir a la persona afectada, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, entre mi esposo. Entonces tengo que buscar esa reconciliación, buscar ese abrazo de decirle perdón, discúlpame. Y esa reconciliación con uno mismo y con el otro va a llevar a la reconciliación con toda la familia. Tengo que buscar ese abrazo en la cual me permita a mí solucionar ese conflicto. Entonces, la familia es lo más importante que puede haber. Es por ello que tengo que buscar esa justicia restaurativa. Luego de haber entendido qué es la justicia restaurativa y el conflicto, vamos a hacer nuestro reto. Vamos a aplicar lo aprendido. Primero identificarás una situación de conflicto y comprenderás la importancia de la justicia restaurativa. Luego reflexionarás sobre una situación de conflicto familiar desde la justicia restaurativa. Y finalmente elaborarás un texto donde expliques cómo se aborda un conflicto familiar desde la justicia restaurativa y su importancia. Es importante que partas desde un caso determinado y hipotético. Entonces, manos a la obra y asumir tu reto. Muchas gracias y ya sabes que me puedes escribir al Facebook, al WhatsApp o por YouTube.